El día que el millonario la vio llorando en la cocina, juró que nadie volvería a humillarla jamás. La luz tenue de la madrugada apenas alcanzaba los azulejos fríos de la cocina. Lágrimas silenciosas rodaban por unas mejillas que no conocían la rendición, pero sí el desprecio. Afuera, el mundo de promesas rotas y humillaciones constantes seguía su curso implacable, hasta que un hombre, acostumbrado a poseerlo todo, la vio. Vio la furia contenida tras el llanto, la chispa de una guerrera herida. Y en ese preciso instante, un juramento invisible se forjó en su interior. Nadie, jamás, volvería a hacerla sentir insignificante. Nadie volvería a verla así. El aire en la cocina del olvido era espeso, una mezcla de grasa rancia, el aroma dulzón de las tortillas recién hechas y el inconfundible olor a desesperación. Victoria Valadez, de 22 años, se aferraba al borde de una mesa de acero inoxidable, con las manos temblorosas. El delantal manchado de harina que llevaba puesto se sentía como un disfraz absurdo ante la cruda realidad que la había golpeado como un puñetazo en el estómago. Las lágrimas, imparables, resbalaban por sus mejillas delicadas, empañando la visión de los azulejos sucios y las ollas olvidadas en el fogón. Cada sollozo era un grito ahogado contra la injusticia, una muestra de la fragilidad que intentaba ocultar bajo su característica entereza. Su cabello castaño oscuro, normalmente recogido en una coleta pulcra, ahora caía en mechones rebeldes sobre su frente, empapados por la humedad de su llanto. Un crujido en la puerta metálica del local la hizo sobresaltarse, y ella se giró rápidamente, intentando ocultar su rostro. No esperaba a nadie, menos aún a alguien como él. Ricardo Montoya, un hombre de 38 años, con el cabello negro impecablemente peinado hacia atrás y una barba incipiente que acentuaba la dureza de su mandíbula, entró sin ser invitado. Su mirada, intensa y penetrante, escaneó el lugar con una velocidad sorprendente, deteniéndose en la figura encorvada de Victoria. Su físico, imponente y bien cuidado, contrastaba brutalmente con la atmósfera deprimente del restaurante. Había entrado buscando un café, algo rápido antes de su próxima junta en Montoya Corp, pero lo que encontró lo detuvo en seco. Él era un huracán acostumbrado a controlar el viento, a desviar las tormentas a su antojo. Sin embargo, la imagen de Victoria, deshecha en lágrimas, desprendía una vulnerabilidad que, para su asombro, lo sacudió hasta la médula. No era lástima lo que sintió, no exactamente. Era algo más profundo, un instinto de protección primario que se activó en él al verla tan vulnerable. La dignidad rota de esa joven, la humillación que claramente la había empujado hasta ese punto, le pareció intolerable. En ese preciso instante, mientras Victoria se secaba las lágrimas furtivamente con el dorso de la mano, Ricardo Montoya juró para sí mismo, en un silencio que resonó más fuerte que cualquier proclama, que nadie, absolutamente nadie, volvería a humillarla mientras él pudiera evitarlo. Se acercó a ella con una lentitud deliberada, sus pasos firmes resonando en el modesto suelo de baldosas. Victoria, al sentir su presencia más cerca, se encogió un poco preparándose para otra ráfaga de críticas o, peor aún, de indiferencia. ¿Está todo bien, señor?», preguntó ella con la voz quebrada, un intento patético de recuperar el control. Ricardo la miró fijamente. Pudo ver la fuerza que luchaba por resurgir en sus ojos amenduados, la resiliencia innata que brillaba a pesar de la tristeza reciente. Era una fuerza que él, un hombre que había construido un imperio a base de pura voluntad y visión, reconocía y respetaba. «No, señorita Valadez», respondió Ricardo, su voz profunda y resonante, pero sin rastro de condescendencia. «No creo que esté bien, y no me gusta que las cosas no estén bien». Victoria parpadeó, sorprendida por su franqueza. «Es solo un mal día», musitó, intentando restarle importancia. «Parece más que un mal día», replicó Ricardo, su mirada analítica recorriendo su rostro. Notó la forma en que su cuerpo temblaba ligeramente, la tensión en sus hombros. ¿Quién le hizo esto? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie, en su experiencia, se había preocupado por quién le había hecho el daño, solo por el daño en sí. Nadie... «Es complicado», tartamudeó. «Lo complicado es lo que más me interesa resolver», dijo Ricardo, dando un paso más cerca.
El aroma a café recién hecho empezaba a emanar de la barra, pero él no parecía notarlo. «Veo que se le ha caído algo». Señaló discretamente con la cabeza el lienzo de seda que Victoria había intentado disimular bajo la mesa. Era un pañuelo delicado, de un tono azul pálido, que contrastaba vivamente con la suciedad del lugar y la crudeza de la situación. Victoria sintió que se le subían los colores a las mejillas. Era un recuerdo, un pequeño tesoro que guardaba de tiempos mejores. «No es nada. Todo es algo, señorita Balades», insistió Ricardo, su voz adquiriendo un tono firme, casi imperativo. Y sobre todo cuando esa nada está empapada de sus lágrimas. Tomó un pequeño lienzo limpio de la barra y se lo ofreció. «Use esto». Con manos aún temblorosas, Victoria tomó el lienzo y se secó el rostro. Las lágrimas cesaron gradualmente, pero la humillación aún le quemaba la garganta. El hecho de ser vista así, tan vulnerable, por un hombre tan poderoso, la hacía sentir aún más expuesta. «No quiero problemas, señor Montoya», dijo ella, su voz recuperando un poco de su firmeza natural. «Solo quiero seguir con mi vida, y yo quiero asegurarme de que esa vida sea digna», respondió Ricardo, su mirada clavada en la suya. «Usted tiene un espíritu que no se puede apagar fácilmente. Lo veo. Y no voy a permitir que nadie lo apague». Hizo una pausa, evaluándola. «¿Qué hace usted aquí, además de llorar?» «Trabajo aquí», respondió Victoria, señalando torpemente el lugar. «Bueno, lo hacía. Hasta hace poco». La última frase se le escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Hasta hace poco?» Ricardo alzó una ceja. «¿Le han despedido? ¿La han humillado aquí?» La palabra salió con un filo áspero. Victoria desvió la mirada, incapaz de hacer frente a su escrutinio directo. «No es asunto suyo, señor Montoya». «Quizás tenga razón», admitió él, «pero a veces lo que no es asunto de uno se convierte en su mayor interés, y yo tengo un gran interés en asegurarme de que usted no vuelva a pasar por lo que sea que la ha traído a este punto». Se acercó un paso más. «¿Cuánto le deben? ¿Por qué la han despedido?» «No me deben nada», mintió Victoria apretando los puños. La sola idea de exponer su precariedad la abrumaba. «Fue una decisión mía. Solo necesito un respiro». Ricardo no le creyó una palabra. Podía oler la falsedad como olía la mantequilla quemada en la cocina. Un respiro es una cosa, ser pisoteada es otra muy distinta. Y yo no tolero que pisen a nadie que yo decida proteger. La palabra proteger sonó en el aire como un eco inesperado. Victoria lo miró desconcertada. ¿Protegerla? ¿Un hombre como él? «Usted no me conoce, señor Montoya», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Pero tengo la intención de conocerla», afirmó él, sus ojos brillando con una determinación férrea. «Y usted tiene la intención de dejar de llorar en cocinas de restaurantes que huelen a derrota. ¿Me equivoco?» Victoria se quedó en silencio, incapaz de articular una respuesta. La propuesta, por absurda que pareciera, le ofrecía una mínima rendija de esperanza en medio de la oscuridad. La idea de que alguien con el poder y la influencia de Ricardo Montoya estuviera dispuesto a intervenir, era casi surrealista, pero su instinto le decía que él hablaba en serio. «Yo no sé qué decir», admitió finalmente, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Diga que sí», respondió Ricardo, su voz ahora más suave, pero con la misma autoridad. «Diga que me permite ofrecerle una solución, una forma de salir de este lugar, de este momento, y yo me encargaré de que nadie vuelva a hacerle sentir cómo se siente ahora». Miró alrededor de la cocina, como si el lugar mismo fuera el culpable. «Nadie va a humillarla más, Victoria, lo juro». El silencio se extendió entre ellos, cargado de la promesa silenciosa y la duda de Victoria. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. «Nadie va a humillarla más». Era una frase poderosa, un bálsamo para las heridas que aún supuraban, pero podía confiar en un hombre al que acababa de conocer, un hombre de un mundo tan lejano al suyo. Ricardo, percibiendo su vacilación, extendió una mano, no para tocarla, sino para ofrecer un gesto de cortesía firme. «Permítame ser su escudo, permítame sacarla de aquí, y después hablaremos de cómo reconstruir todo lo que le han arrebatado». Victoria miró su mano, luego su rostro. Vio en sus ojos una seriedad implacable, una voluntad de acero, y por primera vez en mucho tiempo
sintió un atisbo de algo que se parecía a la seguridad. La promesa de Ricardo era audaz, casi irreal, pero la alternativa era seguir hundida en la desesperación. «Está bien», dijo finalmente, su voz recuperando un poco de su antigua fuerza. «Acepto». Ricardo asintió, una pequeña sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. «Excelente. Ahora vaya a lavarse la cara. Y cuando salga, quiero ver esa mirada indomable en sus ojos, no el reflejo de la derrota». Victoria se dirigió al pequeño lavabo en la esquina, con el corazón latiendo desbocado. Ricardo Montoya, el millonario que acababa de entrar buscando un café, se había convertido en su inesperado salvador. Pero mientras el agua fría golpeaba su rostro, un pensamiento cruzó su mente. ¿Estaba entrando en una nueva etapa de su vida, o simplemente cambiando una jaula por otra, quizás más dorada, pero jaula al fin? Los días siguientes fueron un torbellino para Victoria. Ricardo cumplió su palabra, y lo hizo con una eficiencia implacable. La sacó de la cocina del olvido esa misma tarde, no sin antes asegurarse de que su empleador, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, entendiera las consecuencias de sus actos si volvía a cruzarse en el camino de Victoria. No hubo amenazas directas, solo una conversación velada, pero el temor en los ojos del hombre fue suficiente para dejarle claro a Victoria que Ricardo Montoya tenía formas muy particulares de hacer justicia. La mansión Montoya era un coloso de cristal y mármol, un mundo aparte de la precariedad que Victoria había conocido. El contraste era tan abrumador que por un momento se sintió como una intrusa en una galería de arte. Ricardo le ofreció una habitación espaciosa y lujosa, con vistas al jardín impecable. Al principio, Victoria se sentía incómoda, casi culpable, de disfrutar de tal opulencia. «Esto es demasiado, Ricardo», le dijo una noche, mientras cenaban en un comedor donde las sillas parecían obras de arte. «No puedo aceptar todo esto». «No está aceptando nada, Victoria», replicó él, sin dejar de comer su filete con la misma concentración que ponía en una negociación millonaria. «Está permitiendo que yo cumpla una promesa que me hice a mí mismo, y esa promesa incluye su bienestar, su seguridad y su reinserción». «¿Reinserción?», repitió Victoria, un escalofrío recorriéndole la espalda. El término sonaba clínico, casi como si la estuviera tratando como a un paciente en rehabilitación. «Sí, reinserción», confirmó él, su mirada intensa. «Usted ha sido golpeada por la vida. Yo la estoy sacando del campo de batalla y llevándola a un lugar seguro, un lugar donde nadie podrá volver a dispararle». Pero la protección de Ricardo pronto comenzó a sentirse asfixiante. No era solo la mansión, ni la ropa que le compraba, ni los coches que ponía a su disposición. Era la constante supervisión. Ricardo se aseguraba de saber dónde estaba en todo momento. Preguntaba con detalle sobre sus conversaciones, sus salidas, sus encuentros. Al principio, Victoria lo atribuía a su naturaleza protectora, a la intensidad de su juramento, pero con el tiempo, la línea entre protección y control se volvía cada vez más borrosa. Un día, Victoria encontró en una vieja caja de mudanza, olvidada en el fondo de su nueva habitación, un cuaderno de recetas. Era de su abuela, lleno de anotaciones a mano, de sabores y aromas que evocaban un pasado de calidez y unidad familiar. Sacó el cuaderno con reverencia y mientras pasaba las páginas amarillentas, sintió una chispa de su antiguo espíritu indomable. «Voy a empezar a cocinar de nuevo», le anunció a Ricardo esa noche, con el cuaderno en la mano. «Quiero hacer estos platillos. Quiero recuperar algo de lo que era mío». Ricardo la miró con una expresión que era una mezcla de sorpresa y una leve incomodidad. «¿Cocinar? Victoria, usted no necesita cocinar. Tiene todo lo que pueda desear aquí. No necesita esforzarse». «No es un esfuerzo, Ricardo. Es mi pasión», respondió ella, defendiendo su anhelo con firmeza. «Es una parte de mí que nadie puede quitarme. Y quiero hacer estas recetas. Quizás más adelante pueda abrir algo mío, algo pequeño». Ricardo se puso de pie, interrumpiendo su cena. «¿Abrir algo suyo? Victoria, no se preocupe por esas cosas. Yo me encargaré de que nada le falte. Su única preocupación debe ser estar bien, estar segura». «Pero estar segura no significa estar encerrada, Ricardo».
replicó Victoria, su voz comenzando a temblar de frustración. Necesito sentir que tengo una vida, no solo que estoy siendo cuidada, como si fuera un jarrón frágil que hay que mantener impecable, pero sin vida propia. La conversación se tornó tensa. Ricardo no entendía su necesidad de independencia. Para él, haberla sacado de su situación precaria era el cumplimiento máximo de su promesa. Cualquier otra cosa era un riesgo innecesario. «Usted no entiende, Victoria», dijo él, su voz perdiendo la calma. «Yo le prometí que nadie la humillaría más, y eso significa que nadie va a ponerla en una situación donde pueda volver a ser lastimada. Esa idea de un negocio propio es precisamente el tipo de riesgo que quiero evitarle». «¿Evitarme? ¿O controlarme?», cuestionó Victoria, su mirada confrontando la de él. «Usted me sacó de una situación difícil, sí, pero ahora me está ahogando. Me está quitando la posibilidad de ser yo misma, de tomar mis propias decisiones». En ese momento, Ricardo sintió una punzada de algo parecido a la duda. La intensidad de su juramento lo había llevado a actuar con una frialdad controladora que él mismo no reconocía. La compasión inicial se había transformado en una necesidad de dominio, una forma retorcida de cumplir su promesa. Ver a Victoria luchando por su autonomía, su espíritu indomable resurgiendo con fuerza, lo confrontó con la realidad de sus acciones. «No quiero que esté encerrada, Victoria», dijo finalmente, su voz más suave. «Quiero que esté a salvo». «Pero quizás he malinterpretado lo que significa estar a salvo». Victoria lo miró, sintiendo una pequeña victoria. Había logrado hacerle ver, aunque fuera un atisbo, que su protección era un arma de doble filo. La verdadera seguridad, Ricardo, no viene de un muro que te protege del mundo. Viene de la fuerza interior para enfrentarlo, y esa fuerza uno tiene que cultivarla uno mismo. Se sentó de nuevo, el cuaderno de recetas abierto sobre la mesa. «Voy a hacer la sopa de tortilla de mi abuela. ¿Y usted? Usted puede elegir si quiere probarla conmigo o seguir encerrado en su torre de marfil». Ricardo la observó por un largo momento. Vio en sus ojos la determinación de una luchadora, una que no se rendiría fácilmente. Había jurado protegerla de la humillación, y lo había hecho, pero quizás, en su afán de evitarle el dolor, la estaba privando de la oportunidad de forjar su propia felicidad. El camino por delante sería complejo, un equilibrio delicado entre la protección que él sentía, la necesidad de ofrecer y la libertad que Victoria anhelaba. Pero por primera vez, Ricardo Montoya se dio cuenta de que su juramento, si bien nacido de la compasión, requería una reevaluación profunda. La jaula dorada, por muy segura que pareciera, nunca sería un hogar para un espíritu indomable. La decisión de Victoria de cocinar, de reclaiming su pasión y sus raíces, era una señal. Era el primer paso para que él y ella comenzaran a entender que la verdadera salvación no era la ausencia de peligro, sino la capacidad de enfrentarlo con dignidad y autonomía. La tarde transcurrió en un silencio expectante. Victoria se movía por la cocina de la mansión, su cocina improvisada, con una gracia recién descubierta. El cuaderno de recetas era su guía, un mapa hacia un pasado que la anclaba y un futuro que ansiaba construir. Ricardo, sentado en el umbral de la cocina, la observaba. La veía picar las verduras con precisión, moler las especias con cuidado y remover el caldo con una concentración que él solo reservaba para los negocios. El aroma que emanaba de la olla era reconfortante, auténtico, un bálsamo contra el aire artificial y excesivamente cuidado de la mansión. «¿Me permites probar?», preguntó Ricardo finalmente, su voz baja, casi cautelosa. Victoria levantó la vista, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Por supuesto, Ricardo, ya está casi lista». Él se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. Victoria sirvió un tazón humeante de sopa de tortilla. Ricardo tomó la cuchara, dudó un instante y luego la llevó a sus labios. Cerró los ojos. Los sabores explodieron en su paladar. El dulzor del tomate, el toque picante del chile, la frescura del cilantro, la profundidad del caldo. Era un sabor que evocaba hogar, seguridad, una calidez que él había olvidado hacía mucho tiempo. Es increíble, Victoria», admitió abriendo los ojos. La expresión en su rostro era de asombro sincero. Nunca había probado nada igual.
Es la receta de mi abuela, dijo Victoria, sintiendo una oleada de orgullo. Ella decía que la comida es amor, y yo creo que tiene razón. Ricardo la miró, y por primera vez vio en sus ojos no solo la fragilidad que lo había conmovido, sino también la fuerza, la resiliencia y la profunda dulzura que ella tenía para ofrecer. El juramento que había hecho aquel día en la cocina humilde se sentía ahora incompleto. No se trataba solo de evitar que alguien la humillara, se trataba de permitirle florecer. Tienes razón, Victoria, dijo Ricardo, dejando la cuchara a un lado. Me equivoqué. Protegerme de todo no es protegerte a ti, es limitarte. Mi promesa era que nadie te humillaría más, pero eso no significa que yo deba ser el que te impida ser tú misma. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. El cuaderno de recetas, la idea de un negocio propio. Eso no es una humillación, eso es un sueño. Y tú tienes todo el derecho a perseguir tus sueños. Victoria sintió una emoción inundarla. Las palabras de Ricardo eran un verdadero acto de liberación. Gracias, Ricardo. Gracias por entender. No, Victoria, corrigió él. Gracias a ti por enseñarme, por mostrarme que la verdadera fortaleza no está en controlarlo todo, sino en confiar en que los demás pueden construir su propio camino. Y tú, Victoria Valadez, tienes la fuerza para construir cualquier camino que desees. Se levantó y extendió una mano hacia ella. Esta vez era una invitación. Victoria la tomó. No era una mano que la sujetara, sino una mano que la acompañaba. Tu juramento te obligó a intervenir, dijo Victoria, mientras caminaban juntos fuera de la cocina, dejando atrás el aroma reconfortante de la sopa. Pero ahora tu compasión te da la oportunidad de dejarme volar, y eso es la mejor protección que podrías haberme dado. Ricardo asintió, una nueva determinación brillando en su mirada. Ya no era la frialdad del control, sino la calidez de la comprensión. El día que el millonario la vio llorando en la cocina, juró que nadie la volvería a humillar. Y ahora entendía que cumplir esa promesa implicaba no solo alejarla del dolor, sino también impulsarla hacia su propia luz, su propia dignidad, su propia libertad. El camino por delante sería un viaje de aprendizaje mutuo, donde la protección se transformaría en apoyo y el control en el más profundo de los respetos por la autonomía de Victoria. Y ambos sabían, con una certeza recién descubierta, que ese era el verdadero significado de estar a salvo. Las lágrimas imparables resbalaban por sus mejillas delicadas, empañando la visión de los azulejos sucios y las ollas olvidadas en el fogón. Cada sollozo era un grito ahogado contra la injusticia, una muestra de la fragilidad que intentaba ocultar bajo su característica entereza. Su cabello castaño oscuro, normalmente recogido en una coleta pulcra, ahora caía en mechones rebeldes sobre su frente, empapados por la humedad de su llanto. Un crujido en la puerta metálica del local la hizo sobresaltarse, y ella se giró rápidamente, intentando ocultar su rostro. No esperaba a nadie, menos aún a alguien como él. Ricardo Montoya, un hombre de 38 años, con el cabello negro impecablemente peinado hacia atrás y una barba incipiente que acentuaba la dureza de su mandíbula, entró sin ser invitado. Su mirada, intensa y penetrante, escaneó el lugar con una velocidad sorprendente, deteniéndose en la figura encorvada de Victoria. Su físico, imponente y bien cuidado, contrastaba brutalmente con la atmósfera deprimente del restaurante. Había entrado buscando un café, algo rápido antes de su próxima junta en Montoya Corp, pero lo que encontró lo detuvo en seco. Él era un huracán acostumbrado a controlar el viento, a desviar las tormentas a su antojo. Sin embargo, la imagen de Victoria, deshecha en lágrimas, desprendía una vulnerabilidad que, para su asombro, lo sacudió hasta la médula. No era lástima lo que sintió, no exactamente. Era algo más profundo, un instinto de protección primario que se activó en él al verla tan vulnerable. La dignidad rota de esa joven, la humillación que claramente la había empujado hasta ese punto, le pareció intolerable. En ese preciso instante, mientras Victoria se secaba las lágrimas furtivamente con el dorso de la mano, Ricardo Montoya juró para sí mismo, en un silencio que resonó más fuerte que cualquier proclama, que nadie, absolutamente nadie,
Volvería a humillarla, mientras él pudiera evitarlo. Se acercó a ella con una lentitud deliberada, sus pasos firmes resonando en el modesto suelo de baldosas. Victoria, al sentir su presencia más cerca, se encogió un poco preparándose para otra ráfaga de críticas o, peor aún, de indiferencia. ¿Está todo bien, señor?, preguntó ella con la voz quebrada, un intento patético de recuperar el control. Ricardo la miró fijamente. Pudo ver la fuerza que luchaba por resurgir en sus ojos amenduados, la resiliencia innata que brillaba a pesar de la tristeza reciente. Era una fuerza que él, un hombre que había construido un imperio a base de pura voluntad y visión, reconocía y respetaba. «No, señorita Valadez», respondió Ricardo, su voz profunda y resonante, pero sin rastro de condescendencia. «No creo que esté bien, y no me gusta que las cosas no estén bien». Victoria parpadeó, sorprendida por su franqueza. «Es solo un mal día», musitó, intentando restarle importancia. «Parece más que un mal día», replicó Ricardo, su mirada analítica recorriendo su rostro. Notó la forma en que su cuerpo temblaba ligeramente, la tensión en sus hombros. ¿Quién le hizo esto? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie, en su experiencia, se había preocupado por quién le había hecho el daño, solo por el daño en sí. Nadie... «Es complicado», tartamudeó. «Lo complicado es lo que más me interesa resolver», dijo Ricardo, dando un paso más cerca. El aroma a café recién hecho empezaba a emanar de la barra, pero él no parecía notarlo. «Veo que se le ha caído algo». Señaló discretamente con la cabeza el lienzo de seda que Victoria había intentado disimular bajo la mesa. Era un pañuelo delicado, de un tono azul pálido, que contrastaba vivamente con la suciedad del lugar y la crudeza de la situación. Victoria sintió que se le subían los colores a las mejillas. Era un recuerdo, un pequeño tesoro que guardaba de tiempos mejores. «No es nada. Todo es algo, señorita Valadez», insistió Ricardo, su voz adquiriendo un tono firme, casi imperativo. «Y sobre todo cuando esa nada está empapada de sus lágrimas». Tomó un pequeño lienzo limpio de la barra y se lo ofreció. «Use esto». Con manos aún temblorosas, Victoria tomó el lienzo y se secó el rostro. Las lágrimas cesaron gradualmente, pero la humillación aún le quemaba la garganta. El hecho de ser vista así, tan vulnerable, por un hombre tan poderoso, la hacía sentir aún más expuesta. «No quiero problemas, señor Montoya», dijo ella, su voz recuperando un poco de su firmeza natural. «Solo quiero seguir con mi vida, y yo quiero asegurarme de que esa vida sea digna», respondió Ricardo, su mirada clavada en la suya. «Usted tiene un espíritu que no se puede apagar fácilmente. Lo veo. Y no voy a permitir que nadie lo apague». Hizo una pausa, evaluándola. «¿Qué hace usted aquí, además de llorar?» «Trabajo aquí», respondió Victoria, señalando torpemente el lugar. «Bueno, lo hacía. Hasta hace poco». La última frase se le escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Hasta hace poco?» Ricardo alzó una ceja. «¿Le han despedido? ¿La han humillado aquí?» La palabra salió con un filo áspero. Victoria desvió la mirada, incapaz de hacer frente a su escrutinio directo. «No es asunto suyo, señor Montoya». «Quizás tenga razón», admitió él, «pero a veces lo que no es asunto de uno se convierte en su mayor interés, y yo tengo un gran interés en asegurarme de que usted no vuelva a pasar por lo que sea que la ha traído a este punto». Se acercó un paso más. «¿Cuánto le deben? ¿Por qué la han despedido?» «No me deben nada», mintió Victoria apretando los puños. La sola idea de exponer su precariedad la abrumaba. «Fue una decisión mía. Solo necesito un respiro». Ricardo no le creyó una palabra. Podía oler la falsedad como olía la mantequilla quemada en la cocina. Un respiro es una cosa, ser pisoteada es otra muy distinta. Y yo no tolero que pisen a nadie que yo decida proteger. La palabra proteger sonó en el aire como un eco inesperado. Victoria lo miró desconcertada. ¿Protegerla? ¿Un hombre como él? «Usted no me conoce, señor Montoya», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Pero tengo la intención de conocerla», afirmó él, sus ojos brillando con una determinación férrea. «Y usted tiene la intención de dejar de llorar en cocinas de restaurantes que huelen a derrota. ¿Me equivoco?» Victoria se quedó en silencio, incapaz de articular una respuesta. La propuesta, por absurda que pareciera,
Le ofrecía una mínima rendija de esperanza en medio de la oscuridad. La idea de que alguien con el poder y la influencia de Ricardo Montoya estuviera dispuesto a intervenir, era casi surrealista, pero su instinto le decía que él hablaba en serio. Yo no sé qué decir, admitió finalmente, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Diga que sí, respondió Ricardo, su voz ahora más suave, pero con la misma autoridad. Diga que me permite ofrecerle una solución, una forma de salir de este lugar, de este momento, y yo me encargaré de que nadie vuelva a hacerle sentir como se siente ahora. Miró alrededor de la cocina, como si el lugar mismo fuera el culpable. Nadie va a humillarla más, Victoria, lo juro. El silencio se extendió entre ellos, cargado de la promesa silenciosa y la duda de Victoria. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. Nadie va a humillarla más. Era una frase poderosa, un bálsamo para las heridas que aún supuraban, pero podía confiar en un hombre al que acababa de conocer, un hombre de un mundo tan lejano al suyo. Ricardo, percibiendo su vacilación, extendió una mano, no para tocarla, sino para ofrecer un gesto de cortesía firme. Permítame ser su escudo, permítame sacarla de aquí, y después hablaremos de cómo reconstruir todo lo que le han arrebatado. Victoria miró su mano, luego su rostro. Vio en sus ojos una seriedad implacable, una voluntad de acero, y por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de algo que se parecía a la seguridad. La promesa de Ricardo era audaz, casi irreal, pero la alternativa era seguir hundida en la desesperación. Está bien, dijo finalmente, su voz recuperando un poco de su antigua fuerza. Acepto. Ricardo asintió, una pequeña sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. Excelente. Ahora vaya a lavarse la cara. Y cuando salga, quiero ver esa mirada indomable en sus ojos, no el reflejo de la derrota. Victoria se dirigió al pequeño lavabo en la esquina, con el corazón latiendo desbocado. Ricardo Montoya, el millonario que acababa de entrar buscando un café, se había convertido en su inesperado salvador. Pero mientras el agua fría golpeaba su rostro, un pensamiento cruzó su mente. ¿Estaba entrando en una nueva etapa de su vida, o simplemente cambiando una jaula por otra, quizás más dorada, pero jaula al fin? Los días siguientes fueron un torbellino para Victoria. Ricardo cumplió su palabra, y lo hizo con una eficiencia implacable. La sacó de la cocina del olvido esa misma tarde, no sin antes asegurarse de que su empleador, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, entendiera las consecuencias de sus actos si volvía a cruzarse en el camino de Victoria. No hubo amenazas directas, solo una conversación velada, pero el temor en los ojos del hombre fue suficiente para dejarle claro a Victoria que Ricardo Montoya tenía formas muy particulares de hacer justicia. La mansión Montoya era un coloso de cristal y mármol, un mundo aparte de la precariedad que Victoria había conocido. El contraste era tan abrumador que por un momento se sintió como una intrusa en una galería de arte. Ricardo le ofreció una habitación espaciosa y lujosa, con vistas al jardín impecable. Al principio, Victoria se sentía incómoda, casi culpable, de disfrutar de tal opulencia. «Esto es demasiado, Ricardo», le dijo una noche, mientras cenaban en un comedor donde las sillas parecían obras de arte. «No puedo aceptar todo esto». «No está aceptando nada, Victoria», replicó él, sin dejar de comer su filete con la misma concentración que ponía en una negociación millonaria. «Está permitiendo que yo cumpla una promesa que me hice a mí mismo, y esa promesa incluye su bienestar, su seguridad y su reinserción». «¿Reinserción?», repitió Victoria, un escalofrío recorriéndole la espalda. El término sonaba clínico, casi como si la estuviera tratando como a un paciente en rehabilitación. «Sí, reinserción», confirmó él, su mirada intensa. «Usted ha sido golpeada por la vida. Yo la estoy sacando del campo de batalla y llevándola a un lugar seguro, un lugar donde nadie podrá volver a dispararle». Pero la protección de Ricardo pronto comenzó a sentirse asfixiante. No era solo la mansión, ni la ropa que le compraba, ni los coches que ponía a su disposición. Era la constante supervisión. Ricardo se aseguraba de saber dónde estaba en todo momento. Preguntaba con detalle sobre sus conversaciones, sus salidas, sus encuentros.
Al principio, Victoria lo atribuía a su naturaleza protectora, a la intensidad de su juramento, pero con el tiempo, la línea entre protección y control se volvía cada vez más borrosa. Un día, Victoria encontró en una vieja caja de mudanza, olvidada en el fondo de su nueva habitación, un cuaderno de recetas. Era de su abuela, lleno de anotaciones a mano, de sabores y aromas que evocaban un pasado de calidez y unidad familiar. Sacó el cuaderno con reverencia y mientras pasaba las páginas amarillentas, sintió una chispa de su antiguo espíritu indomable. «Voy a empezar a cocinar de nuevo», le anunció a Ricardo esa noche, con el cuaderno en la mano. «Quiero hacer estos platillos. Quiero recuperar algo de lo que era mío». Ricardo la miró con una expresión que era una mezcla de sorpresa y una leve incomodidad. «¿Cocinar? Victoria, usted no necesita cocinar. Tiene todo lo que pueda desear aquí. No necesita esforzarse». «No es un esfuerzo, Ricardo. Es mi pasión», respondió ella, defendiendo su anhelo con firmeza. «Es una parte de mí que nadie puede quitarme. Y quiero hacer estas recetas. Quizás más adelante pueda abrir algo mío, algo pequeño». Ricardo se puso de pie, interrumpiendo su cena. «¿Abrir algo suyo? Victoria, no se preocupe por esas cosas. Yo me encargaré de que nada le falte. Su única preocupación debe ser estar bien, estar segura». «Pero estar segura no significa estar encerrada, Ricardo», replicó Victoria, su voz comenzando a temblar de frustración. «Necesito sentir que tengo una vida, no solo que estoy siendo cuidada, como si fuera un jarrón frágil que hay que mantener impecable, pero sin vida propia». La conversación se tornó tensa. Ricardo no entendía su necesidad de independencia. Para él, haberla sacado de su situación precaria era el cumplimiento máximo de su promesa. Cualquier otra cosa era un riesgo innecesario. «Usted no entiende, Victoria», dijo él, su voz perdiendo la calma. «Yo le prometí que nadie la humillaría más, y eso significa que nadie va a ponerla en una situación donde pueda volver a ser lastimada. Esa idea de un negocio propio es precisamente el tipo de riesgo que quiero evitarle». «¿Evitarme? ¿O controlarme?», cuestionó Victoria, su mirada confrontando la de él. «Usted me sacó de una situación difícil, sí, pero ahora me está ahogando. Me está quitando la posibilidad de ser yo misma, de tomar mis propias decisiones». En ese momento, Ricardo sintió una punzada de algo parecido a la duda. La intensidad de su juramento lo había llevado a actuar con una frialdad controladora que él mismo no reconocía. La compasión inicial se había transformado en una necesidad de dominio, una forma retorcida de cumplir su promesa. Ver a Victoria luchando por su autonomía, su espíritu indomable resurgiendo con fuerza, lo confrontó con la realidad de sus acciones. «No quiero que esté encerrada, Victoria», dijo finalmente, su voz más suave. «Quiero que esté a salvo». «Pero quizás he malinterpretado lo que significa estar a salvo». Victoria lo miró, sintiendo una pequeña victoria. Había logrado hacerle ver, aunque fuera un atisbo, que su protección era un arma de doble filo. La verdadera seguridad, Ricardo, no viene de un muro que te protege del mundo. Viene de la fuerza interior para enfrentarlo, y esa fuerza uno tiene que cultivarla uno mismo. Se sentó de nuevo, el cuaderno de recetas abierto sobre la mesa. «Voy a hacer la sopa de tortilla de mi abuela. ¿Y usted? Usted puede elegir si quiere probarla conmigo o seguir encerrado en su torre de marfil». Ricardo la observó por un largo momento. Vio en sus ojos la determinación de una luchadora, una que no se rendiría fácilmente. Había jurado protegerla de la humillación, y lo había hecho, pero quizás, en su afán de evitarle el dolor, la estaba privando de la oportunidad de forjar su propia felicidad. El camino por delante sería complejo, un equilibrio delicado entre la protección que él sentía, la necesidad de ofrecer y la libertad que Victoria anhelaba. Pero por primera vez, Ricardo Montoya se dio cuenta de que su juramento, si bien nacido de la compasión, requería una reevaluación profunda. La jaula dorada, por muy segura que pareciera, nunca sería un hogar para un espíritu indomable. La decisión de Victoria de cocinar, de reclaiming su pasión y sus raíces, era una señal. Era el primer paso para que él y ella comenzaran a entender que la verdadera salvación no era la ausencia de peligro,
sino la capacidad de enfrentarlo con dignidad y autonomía. La tarde transcurrió en un silencio expectante. Victoria se movía por la cocina de la mansión, su cocina improvisada, con una gracia recién descubierta. El cuaderno de recetas era su guía, un mapa hacia un pasado que la anclaba y un futuro que ansiaba construir. Ricardo, sentado en el umbral de la cocina, la observaba. La veía picar las verduras con precisión, moler las especias con cuidado y remover el caldo con una concentración que él solo reservaba para los negocios. El aroma que emanaba de la olla era reconfortante, auténtico, un bálsamo contra el aire artificial y excesivamente cuidado de la mansión. ¿Me permites probar?, preguntó Ricardo finalmente, su voz baja, casi cautelosa. Victoria levantó la vista, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Por supuesto, Ricardo, ya está casi lista. Él se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. Victoria sirvió un tazón humeante de sopa de tortilla. Ricardo tomó la cuchara, dudó un instante y luego la llevó a sus labios. Cerró los ojos. Los sabores explodieron en su paladar. El dulzor del tomate, el toque picante del chile, la frescura del cilantro, la profundidad del caldo. Era un sabor que evocaba hogar, seguridad, una calidez que él había olvidado hacía mucho tiempo. Es increíble, Victoria, admitió abriendo los ojos. La expresión en su rostro era de asombro sincero. Nunca había probado nada igual. Es la receta de mi abuela, dijo Victoria, sintiendo una oleada de orgullo. Ella decía que la comida es amor, y yo creo que tiene razón. Ricardo la miró, y por primera vez vio en sus ojos no solo la fragilidad que lo había conmovido, sino también la fuerza, la resiliencia y la profunda dulzura que ella tenía para ofrecer. El juramento que había hecho aquel día en la cocina humilde se sentía ahora incompleto. No se trataba solo de evitar que alguien la humillara, se trataba de permitirle florecer. Tienes razón, Victoria, dijo Ricardo, dejando la cuchara a un lado. Me equivoqué. Protegerme de todo no es protegerte a ti, es limitarte. Mi promesa era que nadie te humillaría más, pero eso no significa que yo deba ser el que te impida ser tú misma. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. El cuaderno de recetas, la idea de un negocio propio, eso no es una humillación, eso es un sueño. Y tú tienes todo el derecho a perseguir tus sueños. Victoria sintió una emoción inundarla. Las palabras de Ricardo eran un verdadero acto de liberación. Gracias, Ricardo. Gracias por entender. No, Victoria, corrigió él. Gracias a ti por enseñarme, por mostrarme que la verdadera fortaleza no está en controlarlo todo, sino en confiar en que los demás pueden construir su propio camino. Y tú, Victoria Valadez, tienes la fuerza para construir cualquier camino que desees. Se levantó y extendió una mano hacia ella. Esta vez era una invitación. Victoria la tomó. No era una mano que la sujetara, sino una mano que la acompañaba. Tu juramento te obligó a intervenir, dijo Victoria, mientras caminaban juntos fuera de la cocina, dejando atrás el aroma reconfortante de la sopa. Pero ahora tu compasión te da la oportunidad de dejarme volar, y eso es la mejor protección que podrías haberme dado. Ricardo asintió, una nueva determinación brillando en su mirada. Ya no era la frialdad del control, sino la calidez de la comprensión. El día que el millonario la vio llorando en la cocina, juró que nadie la volvería a humillar. Y ahora entendía que cumplir esa promesa implicaba no solo alejarla del dolor, sino también impulsarla hacia su propia luz, su propia dignidad, su propia libertad. El camino por delante sería un viaje de aprendizaje mutuo, donde la protección se transformaría en apoyo y el control en el más profundo de los respetos por la autonomía de Victoria. Y ambos sabían, con una certeza recién descubierta, que ese era el verdadero significado de estar a salvo. Ricardo, un hombre de 38 años, con el cabello negro impecablemente peinado hacia atrás y una barba incipiente que acentuaba la dureza de su mandíbula, entró sin ser invitado. En ese preciso instante, mientras Victoria se secaba las lágrimas furtivamente con el dorso de la mano, Ricardo juró para sí mismo, en un silencio que resonó más fuerte que cualquier proclama, que nadie, absolutamente nadie,
volvería a humillarla mientras él pudiera evitarlo. La idea de que alguien con el poder y la influencia de Ricardo, estuviera dispuesto a intervenir, era casi surrealista. No hubo amenazas directas, solo una conversación velada, pero el temor en los ojos del hombre fue suficiente para dejarle claro a Victoria que Ricardo tenía formas muy particulares de hacer justicia. «Esto es demasiado», le dijo a Ricardo una noche, mientras cenaban en un comedor donde las sillas parecían obras de arte. «No está aceptando nada», replicó él, sin dejar de comer su filete con la misma concentración que ponía en una negociación millonaria. La decisión de Victoria de cocinar, de reclamar su pasión y sus raíces, era una señal. Los sabores explotaron en su paladar, el dulzor del tomate, el toque picante del chile, la frescura del cilantro, la profundidad del caldo. Las lágrimas, imparables, resbalaban por sus mejillas delicadas, empañando la visión de los azulejos sucios y las ollas olvidadas en el fogón. Cada sollozo era un grito ahogado contra la injusticia, una muestra de la fragilidad que intentaba ocultar bajo su característica entereza. Su cabello castaño oscuro, normalmente recogido en una coleta pulcra, ahora caía en mechones rebeldes sobre su frente, empapados por la humedad de su llanto. Un crujido en la puerta metálica del local la hizo sobresaltarse, y ella se giró rápidamente, intentando ocultar su rostro. No esperaba a nadie, menos aún a alguien como él. Ricardo, un hombre de 38 años, con el cabello negro impecablemente peinado hacia atrás y una barba incipiente que acentuaba la dureza de su mandíbula, entró sin ser invitado. Su mirada, intensa y penetrante, escaneó el lugar con una velocidad sorprendente, deteniéndose en la figura encorvada de Victoria. Su físico, imponente y bien cuidado, contrastaba brutalmente con la atmósfera deprimente del restaurante. Había entrado buscando un café, algo rápido antes de su próxima junta en Montoya Corp, pero lo que encontró lo detuvo en seco. Él era un huracán acostumbrado a controlar el viento, a desviar las tormentas a su antojo. Sin embargo, la imagen de Victoria, deshecha en lágrimas, desprendía una vulnerabilidad que, para su asombro, lo sacudió hasta la médula. No era lástima lo que sintió, no exactamente. Era algo más profundo, un instinto de protección primario que se activó en él al verla tan vulnerable. La dignidad rota de esa joven, la humillación que claramente la había empujado hasta ese punto, le pareció intolerable. En ese preciso instante, mientras Victoria se secaba las lágrimas furtivamente con el dorso de la mano, Ricardo juró para sí mismo, en un silencio que resonó más fuerte que cualquier proclama, que nadie, absolutamente nadie, volvería a humillarla mientras él pudiera evitarlo. Se acercó a ella con una lentitud deliberada, sus pasos firmes resonando en el modesto suelo de baldosas. Victoria, al sentir su presencia más cerca, se encogió un poco, preparándose para otra ráfaga de críticas, o peor aún, de indiferencia. ¿Está todo bien, señor?», preguntó ella con la voz quebrada, un intento patético de recuperar el control. Ricardo la miró fijamente. Pudo ver la fuerza que luchaba por resurgir en sus ojos amendoados, la resiliencia innata que brillaba a pesar de la tristeza reciente. Era una fuerza que él, un hombre que había construido un imperio a base de pura voluntad y visión, reconocía y respetaba. «No, señorita Balades», respondió Ricardo, su voz profunda y resonante, pero sin rastro de condescendencia. «No creo que esté bien, y no me gusta que las cosas no estén bien». Victoria parpadeó, sorprendida por su franqueza. «Es solo un mal día», musitó, intentando restarle importancia. «Parece más que un mal día», replicó Ricardo, su mirada analítica recorriendo su rostro. Notó la forma en que su cuerpo temblaba ligeramente, la tensión en sus hombros. «¿Quién le hizo esto?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie, en su experiencia, se había preocupado por quién le había hecho el daño, solo por el daño en sí. Nadie. «Es complicado», tartamudeó. «Lo complicado es lo que más me interesa resolver», dijo Ricardo, dando un paso más cerca. El aroma a café recién hecho empezaba a emanar de la barra, pero él no parecía notarlo. «Veo que se le ha caído algo», señaló discretamente con la cabeza el lienzo de seda que Victoria había intentado disimular bajo la mesa. Era un pañuelo delicado, de un tono azul pálido,
que contrastaba vivamente con la suciedad del lugar y la crudeza de la situación. Victoria sintió que se le subían los colores a las mejillas. Era un recuerdo, un pequeño tesoro que guardaba de tiempos mejores. No es nada. Todo es algo, señorita Valadez, insistió Ricardo, su voz adquiriendo un tono firme, casi imperativo. Y sobre todo, cuando esa nada está empapada de sus lágrimas. Tomó un pequeño lienzo limpio de la barra y se lo ofreció. Use esto. Con manos aún temblorosas, Victoria tomó el lienzo y se secó el rostro. Las lágrimas cesaron gradualmente, pero la humillación aún le quemaba la garganta. El hecho de ser vista así, tan vulnerable, por un hombre tan poderoso, la hacía sentir aún más expuesta. «No quiero problemas, señor Montoya», dijo ella, su voz recuperando un poco de su firmeza natural. «Solo quiero seguir con mi vida, y yo quiero asegurarme de que esa vida sea digna», respondió Ricardo, su mirada clavada en la suya. «Usted tiene un espíritu que no se puede apagar fácilmente. Lo veo. Y no voy a permitir que nadie lo apague». Hizo una pausa evaluándola. «¿Qué hace usted aquí, además de llorar?» «Trabajo aquí», respondió Victoria, señalando torpemente el lugar. «Bueno, lo hacía. Hasta hace poco». La última frase se le escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Hasta hace poco?» Ricardo alzó una ceja. «¿Le han despedido? ¿La han humillado aquí?» La palabra salió con un filo áspero. Victoria desvió la mirada, incapaz de hacer frente a su escrutinio directo. «No es asunto suyo, señor Montoya. Quizás tenga razón», admitió él. «Pero a veces lo que no es asunto de uno se convierte en su mayor interés. Y yo tengo un gran interés en asegurarme de que usted no vuelva a pasar por lo que sea que la ha traído a este punto». Se acercó un paso más. «¿Cuánto le deben? ¿Por qué la han despedido?» «No me deben nada», mintió Victoria, apretando los puños. La sola idea de exponer su precariedad la abrumaba. «Fue una decisión mía. Solo necesito un respiro». Ricardo no le creyó una palabra. Podía oler la falsedad, como olía la mantequilla quemada en la cocina. Un respiro es una cosa, ser pisoteada es otra muy distinta, y yo no tolero que pisen a nadie que yo decida proteger. La palabra proteger sonó en el aire como un eco inesperado. Victoria lo miró desconcertada. ¿Protegerla? ¿Un hombre como él? «Usted no me conoce, señor Montoya», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Pero tengo la intención de conocerla», afirmó él, sus ojos brillando con una determinación férrea. «Y usted tiene la intención de dejar de llorar en cocinas de restaurantes que huelen a derrota. ¿Me equivoco?» Victoria se quedó en silencio, incapaz de articular una respuesta. La propuesta, por absurda que pareciera, le ofrecía una mínima rendija de esperanza en medio de la oscuridad. La idea de que alguien con el poder y la influencia de Ricardo, estuviera dispuesto a intervenir, era casi surrealista, pero su instinto le decía que él hablaba en serio. «Yo no sé qué decir», admitió finalmente, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Diga que sí», respondió Ricardo, su voz ahora más suave, pero con la misma autoridad. «Diga que me permite ofrecerle una solución, una forma de salir de este lugar, de este momento. Y yo me encargaré de que nadie vuelva a hacerle sentir como se siente ahora». Miró alrededor de la cocina, como si el lugar mismo fuera el culpable. «Nadie va a humillarla más, Victoria. Lo juro». El silencio se extendió entre ellos, cargado de la promesa silenciosa y la duda de Victoria. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. «Nadie va a humillarla más». Era una frase poderosa, un bálsamo para las heridas que aún supuraban. Pero podía confiar en un hombre al que acababa de conocer, un hombre de un mundo tan lejano al suyo. Ricardo, percibiendo su vacilación, extendió una mano, no para tocarla, sino para ofrecer un gesto de cortesía firme. «Permítame ser su escudo, permítame sacarla de aquí, y después hablaremos de cómo reconstruir todo lo que le han arrebatado». Victoria miró su mano, luego su rostro. Vio en sus ojos una seriedad implacable, una voluntad de acero, y por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de algo que se parecía a la seguridad. La promesa de Ricardo era audaz, casi irreal, pero la alternativa era seguir hundida en la desesperación. «Está bien», dijo finalmente, su voz recuperando un poco de su antigua fuerza. «Acepto».
Ricardo asintió, una pequeña sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. Excelente. Ahora, vaya a lavarse la cara. Y cuando salga, quiero ver esa mirada indomable en sus ojos, no el reflejo de la derrota. Victoria se dirigió al pequeño lavabo en la esquina, con el corazón latiendo desbocado. Ricardo Montoya, el millonario que acababa de entrar buscando un café, se había convertido en su inesperado salvador. Pero mientras el agua fría golpeaba su rostro, un pensamiento cruzó su mente. ¿Estaba entrando en una nueva etapa de su vida o simplemente cambiando una jaula por otra, quizás más dorada, pero jaula al fin? Los días siguientes fueron un torbellino para Victoria. Ricardo cumplió su palabra, y lo hizo con una eficiencia implacable. La sacó de la cocina del olvido esa misma tarde, no sin antes asegurarse de que su empleador, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, entendiera las consecuencias de sus actos si volvía a cruzarse en el camino de Victoria. No hubo amenazas directas, solo una conversación velada, pero el temor en los ojos del hombre fue suficiente para dejarle claro a Victoria que Ricardo tenía formas muy particulares de hacer justicia. La mansión Montoya era un coloso de cristal y mármol, un mundo aparte de la precariedad que Victoria había conocido. El contraste era tan abrumador que por un momento se sintió como una intrusa en una galería de arte. Ricardo le ofreció una habitación espaciosa y lujosa, con vistas al jardín impecable. Al principio Victoria se sentía incómoda, casi culpable, de disfrutar de tal opulencia. «Esto es demasiado», le dijo a Ricardo una noche, mientras cenaban en un comedor donde las sillas parecían obras de arte. «No puedo aceptar todo esto». «No está aceptando nada», replicó él, sin dejar de comer su filete con la misma concentración que ponía en una negociación millonaria. «Está permitiendo que yo cumpla una promesa que me hice a mí mismo. Y esa promesa incluye su bienestar, su seguridad y su reinserción». «¿Reinserción?», repitió Victoria, un escalofrío recorriéndole la espalda. El término sonaba clínico, casi como si la estuviera tratando como a un paciente en rehabilitación. «Sí, reinserción», confirmó él, su mirada intensa. «Usted ha sido golpeada por la vida. Yo la estoy sacando del campo de batalla y llevándola a un lugar seguro, un lugar donde nadie podrá volver a dispararle». Pero la protección de Ricardo pronto comenzó a sentirse asfixiante. No era solo la mansión, ni la ropa que le compraba, ni los coches que ponía a su disposición. Era la constante supervisión. Ricardo se aseguraba de saber dónde estaba en todo momento. Preguntaba con detalle sobre sus conversaciones, sus salidas, sus encuentros. Al principio Victoria lo atribuía a su naturaleza protectora, a la intensidad de su juramento, pero con el tiempo, la línea entre protección y control se volvía cada vez más borrosa. Un día, Victoria encontró en una vieja caja de mudanza, olvidada en el fondo de su nueva habitación, un cuaderno de recetas. Era de su abuela, lleno de anotaciones a mano, de sabores y aromas que evocaban un pasado de calidez y unidad familiar. Sacó el cuaderno con reverencia y mientras pasaba las páginas amarillentas, sintió una chispa de su antiguo espíritu indomable. «Voy a empezar a cocinar de nuevo», le anunció a Ricardo esa noche, con el cuaderno en la mano. «Quiero hacer estos platillos. Quiero recuperar algo de lo que era mío». Ricardo la miró con una expresión que era una mezcla de sorpresa y una leve incomodidad. «¿Cocinar? Victoria, usted no necesita cocinar. Tiene todo lo que pueda desear aquí. No necesita esforzarse». «No es un esfuerzo, Ricardo. Es mi pasión», respondió ella, defendiendo su anhelo con firmeza. «Es una parte de mí que nadie puede quitarme. Y quiero hacer estas recetas. Quizás más adelante pueda abrir algo mío, algo pequeño». Ricardo se puso de pie, interrumpiendo su cena. «¿Abrir algo suyo? Victoria, no se preocupe por esas cosas. Yo me encargaré de que nada le falte. Su única preocupación debe ser estar bien, estar segura». «Pero estar segura no significa estar encerrada, Ricardo», replicó Victoria, su voz comenzando a temblar de frustración. «Necesito sentir que tengo una vida, no solo que estoy siendo cuidada, como si fuera un jarrón frágil que hay que mantener impecable, pero sin vida propia». La conversación se tornó tensa. Ricardo no entendía su necesidad de independencia. Para él,
Haberla sacado de su situación precaria era el cumplimiento máximo de su promesa. Cualquier otra cosa era un riesgo innecesario. «Usted no entiende, Victoria», dijo él, su voz perdiendo la calma. «Yo le prometí que nadie la humillaría más, y eso significa que nadie va a ponerla en una situación donde pueda volver a ser lastimada. Esa idea de un negocio propio es precisamente el tipo de riesgo que quiero evitarle». «¿Evitarme? ¿O controlarme?», cuestionó Victoria, su mirada confrontando la de él. «Usted me sacó de una situación difícil, sí, pero ahora me está ahogando. Me está quitando la posibilidad de ser yo misma, de tomar mis propias decisiones». En ese momento, Ricardo sintió una punzada de algo parecido a la duda. La intensidad de su juramento lo había llevado a actuar con una frialdad controladora que él mismo no reconocía. La compasión inicial se había transformado en una necesidad de dominio, una forma retorcida de cumplir su promesa. Ver a Victoria luchando por su autonomía, su espíritu indomable resurgiendo con fuerza, lo confrontó con la realidad de sus acciones. «No quiero que esté encerrada, Victoria», dijo finalmente, su voz más suave. «Quiero que esté a salvo». «Pero quizás he malinterpretado lo que significa estar a salvo». Victoria lo miró, sintiendo una pequeña victoria. Había logrado hacerle ver, aunque fuera un atisbo, que su protección era un arma de doble filo. La verdadera seguridad, Ricardo, no viene de un muro que te protege del mundo. Viene de la fuerza interior para enfrentarlo, y esa fuerza uno tiene que cultivarla uno mismo. Se sentó de nuevo, el cuaderno de recetas abierto sobre la mesa. «Voy a hacer la sopa de tortilla de mi abuela. ¿Y usted? Usted puede elegir si quiere probarla conmigo o seguir encerrado en su torre de marfil». Ricardo la observó por un largo momento. Vio en sus ojos la determinación de una luchadora, una que no se rendiría fácilmente. Había jurado protegerla de la humillación, y lo había hecho, pero quizás, en su afán de evitarle el dolor, la estaba privando de la oportunidad de forjar su propia felicidad. El camino por delante sería complejo, un equilibrio delicado entre la protección que él sentía, la necesidad de ofrecer y la libertad que Victoria anhelaba. Pero por primera vez, Ricardo Montoya se dio cuenta de que su juramento, si bien nacido de la compasión, requería una reevaluación profunda. La jaula dorada, por muy segura que pareciera, nunca sería un hogar para un espíritu indomable. La decisión de Victoria de cocinar, de reclamar su pasión y sus raíces, era una señal. Era el primer paso para que él y ella comenzaran a entender que la verdadera salvación no era la ausencia de peligro, sino la capacidad de enfrentarlo con dignidad y autonomía. La tarde transcurrió en un silencio expectante. Victoria se movía por la cocina de la mansión, su cocina improvisada, con una gracia recién descubierta. El cuaderno de recetas era su guía, un mapa hacia un pasado que la anclaba y un futuro que ansiaba construir. Ricardo, sentado en el umbral de la cocina, la observaba. La veía picar las verduras con precisión, moler las especias con cuidado y remover el caldo con una concentración que él solo reservaba para los negocios. El aroma que emanaba de la olla era reconfortante, auténtico, un bálsamo contra el aire artificial y excesivamente cuidado de la mansión. «¿Me permites probar?», preguntó Ricardo finalmente, su voz baja, casi cautelosa. Victoria levantó la vista, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Por supuesto, Ricardo, ya está casi lista». Él se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. Victoria sirvió un tazón humeante de sopa de tortilla. Ricardo tomó la cuchara, dudó un instante y luego la llevó a sus labios. Cerró los ojos. Los sabores explotaron en su paladar. El dulzor del tomate, el toque picante del chile, la frescura del cilantro, la profundidad del caldo. Era un sabor que evocaba hogar, seguridad, una calidez que él había olvidado hacía mucho tiempo. Es increíble, Victoria», admitió, abriendo los ojos. La expresión en su rostro era de asombro sincero. «Nunca había probado nada igual. Es la receta de mi abuela», dijo Victoria, sintiendo una oleada de orgullo. «Ella decía que la comida es amor, y yo creo que tiene razón». Ricardo la miró, y por primera vez vio en sus ojos no solo la fragilidad que lo había conmovido, sino también la fuerza, la resiliencia
y la profunda dulzura que ella tenía para ofrecer. El juramento que había hecho aquel día en la cocina humilde se sentía ahora incompleto. No se trataba solo de evitar que alguien la humillara, se trataba de permitirle florecer. «Tienes razón, Victoria», dijo Ricardo, dejando la cuchara a un lado. «Me equivoqué. Protegerme de todo no es protegerte a ti, es limitarte. Mi promesa era que nadie te humillaría más, pero eso no significa que yo deba ser el que te impida ser tú misma». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. El cuaderno de recetas, la idea de un negocio propio, eso no es una humillación, eso es un sueño. Y tú tienes todo el derecho a perseguir tus sueños. Victoria sintió una emoción inundarla. Las palabras de Ricardo eran un verdadero acto de liberación. «Gracias, Ricardo. Gracias por entender». «No, Victoria», corrigió él. «Gracias a ti por enseñarme, por mostrarme que la verdadera fortaleza no está en controlarlo todo, sino en confiar en que los demás pueden construir su propio camino. Y tú, Victoria Valadez, tienes la fuerza para construir cualquier camino que desees». Se levantó y extendió una mano hacia ella. Esta vez era una invitación. Victoria la tomó. No era una mano que la sujetara, sino una mano que la acompañaba. «Tu juramento te obligó a intervenir», dijo Victoria, mientras caminaban juntos fuera de la cocina, dejando atrás el aroma reconfortante de la sopa. «Pero ahora tu compasión te da la oportunidad de dejarme volar, y eso es la mejor protección que podrías haberme dado». Ricardo asintió, una nueva determinación brillando en su mirada. Ya no era la frialdad del control, sino la calidez de la comprensión. El día que el millonario la vio llorando en la cocina, juró que nadie la volvería a humillar. Y ahora entendía que cumplir esa promesa implicaba no solo alejarla del dolor, sino también impulsarla hacia su propia luz, su propia dignidad, su propia libertad. El camino por delante sería un viaje de aprendizaje mutuo, donde la protección se transformaría en apoyo y el control en el más profundo de los respetos por la autonomía de Victoria. Y ambos sabían, con una certeza recién descubierta, que ese era el verdadero significado de estar a salvo. «Reinserción», confirmó él, su mirada intensa. «Y tú, Victoria, tienes la fuerza para construir cualquier camino que desees. Si te gustó, dale un buen me gusta y suscríbete para más».